Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal, y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Queridos hermanos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 94. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy alerta cómo cuidarnos de la levadura de los fariseos. Es que la levadura, en la historia de todos los tiempos, es el principio de acción por el cual crece y se fermenta la masa de harina. Ante la falta de pan, había uno solo en la barca con los discípulos. Ellos se preocupan por lo que van a comer. Jesús les responde y los alerta para que ese principio de acción en su fe no sea como el principio de acción de los fariseos, que hablan de una fe desde lo aparente, desde el legalismo, desde la hipocresía. No, la fe no puede ser solo de palabras, sino de obra. Y Jesús invita a sus discípulos a reconocer la abundancia de obras que por fe han alcanzado en su vida. Concretamente recuerda el reciente milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y les dice cómo por la fe no solamente hubo abundancia para comer, sino también abundancia en las obras que se recogieron en numerosas canastas de pan, mostrando que la obra de Dios, cuando se cree verdaderamente, nos lleva a una sobreabundancia de resultados en la vida. Hoy este Evangelio te plantea un gran interrogante para ti.
tu fe es sincera, como pretendía Jesús que fuera sincera la fe de sus discípulos, o tu fe es una fe de apariencias, una fe hipócrita como era un poco la de los fariseos. Hoy descubramos grandes líneas que en el mundo moderno nos llevan muchas veces a tener una fe religiosa de apariencia, de exterioridad, pero que no es profunda. Un primer obstáculo a una verdadera fe hoy en día lo encontramos en el legalismo, cuando ubicamos la ley por encima del hombre, las políticas económicas y financieras por encima del bienestar del ser humano. Entonces la justicia que decimos practicar se vuelve simplemente aparente. Muchas leyes laborales practicadas en las empresas con injusticia sobre trabajadores son leyes formales confeccionadas como tal, pero desde el punto de vista de su contenido pueden resultar injustas y arbitrarias. Encontramos un segundo obstáculo para una verdadera fe, experiencia de Dios justicia y de Dios amor en la vida, y es el racionalismo. Nuestra sociedad tan deslumbrada por el avance de la ciencia y la tecnología piensa que lo que no pasa por su razón, por su mente, sencillamente no es digno de credibilidad, se debe de ignorar. Olvidamos que donde termina la razón técnica o científica comienza la fe, y que la racionalidad humana no es la única instancia de conocimiento del hombre. Por la intuición se conoce, por la experiencia se conoce, y sobre todo por la fe alcanzamos a conocer el misterio de Dios y su voluntad sobre nuestra vida. Mucho racionalismo vacía nuestra existencia de trascendencia y nos hace muy limitados, diría yo, castrados para entender el mundo. Un tercer obstáculo para la fe es lo que hoy se llama como secularismo, que en palabras sencillas es pretender construir la vida prescindiendo de Dios. Un proyecto político, ideológico y cultural, el secularismo, donde se quiere construir la vida personal, la vida matrimonial, la vida familiar y aun la vida social, marginando a Dios, diciendo que pertenece a un discurso de la esfera privada de las personas y solo se hablará de lo religioso para cuestionarlo, criticarlo o ponerlo bajo sospecha. Nada más falso, porque Jesús nos mostró que la fe es sobre todo un hecho público. La fe religiosa que tenía Jesús la proclamaba en plazas públicas, en lugares abiertos, en sinagogas abarrotadas de gente. No nos dejemos arrinconar por esta mentalidad secularista. En un cuarto obstáculo a una fe sincera encontramos el relativismo, postulado que dice que no hay nada absoluto en la vida, ni siquiera Dios. Todas las verdades son discutibles, relativas. Y hoy, con base en este relativismo y subjetivismo, sobre todo de la vida moral, hemos llegado a una descomposición grande de nuestra sociedad, porque lo que para unos es malo, para otros no lo es, hasta el punto, por ejemplo, que matar en el vientre materno para algunos es de lo más normal, y no solamente no es un delito ni un pecado, sino un llamado nuevo derecho de las personas. En un quinto elemento como obstáculo a una verdadera fe, encontramos el materialismo de la vida. Los postulados de la sociedad del consumo, la publicidad, nos habla simplemente de consumir, de llenarnos de placeres sensibles y de tener cosas materiales como meta última de la vida. Al fin el ser humano se descubre como una cosa, no como una persona. El materialismo nos vacía de la trascendencia, de la espiritualidad, de la sed de eternidad, de la sed de Dios que hay en todo ser humano. Por eso vivir desde el puro materialismo de la vida nos lleva a ser personas tristes, recortadas en la dimensión integral del ser humano. Señor, dame una fe profunda, sólida, que sepa conocer y reconocer los abundantes dones que regalas a nuestra vida, que no nos quedemos en la fe de los fariseos,
la fe hipócrita, la fe de apariencias, la fe que dice cumplo la ley hasta el extremo, pero no conozco ni reconozco el espíritu y la esencia de esa fe, que es el amor, la justicia, la verdad y la misericordia. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para vivir mejor. En febrero, el mes más corto del año, descubre y toma conciencia del regalo precioso que Dios te da cada día, y es el ahora. Mira tu vida en retrospectiva y reconoce que los años siempre son amigos cuando los has vivido bien. Por el contrario, cuando más has desperdiciado oportunidades, talentos, personas valiosas, los años juegan en tu contra. En la carrera de la vida, aprende desde el Evangelio 8 lecciones de sabiduría para vivir mejor, aprovechar el día a día, sanar conflictos y darle mayor sentido a tu existencia. Recuerda que más allá de las epidemias, el cambio climático y las crisis económicas, Jesús nos enseña que el reino de Dios ya ha llegado y que la vida abundante que Él promete para ti es hoy. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 9 a.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!